Hola a todos, soy el profesor David Villar y bienvenidos a esta segunda parte sobre antimicrobianos. En la primera parte hablábamos sobre antisépticos y desinfectantes y en esta segunda parte vamos a centrarnos sobre los antimicrobianos que cuando los administramos por una vía u otra pues se van a distribuir sistémicamente por todo el cuerpo. Y vamos a hacerlo en base a la clasificación que le podemos dar porque esos son una de las cosas en las que nos vamos a basar a la hora de seleccionar un antimicrobiano u otro. Como ven ahí, podemos hacer una clasificación en base al espectro de acción. Existen antimicrobianos que son de corto espectro y otros que son de amplio espectro, es decir, que tienden a cubrir tanto gram positivas como gram negativas. Por lo general, si sabemos cuál es el tipo de bacteria que está produciendo una infección, pues lo ideal sería usar uno que sea de corto espectro. ¿Por qué? Porque normalmente son más eficaces frente a esa bacteria, actúan de forma más selectiva frente a ese tipo de bacteria y por otra parte pues no tienen los efectos secundarios que pueden resultar cuando usamos los de amplio espectro, entre otros que surjan bacterias resistentes, cosa que es más corriente cuando usamos los de amplio espectro. Como ven, también se pueden clasificar en base a su estructura química y aquí vamos a citar las grandes familias en las que se agrupan la mayoría de los antimicrobianos y dentro de cada una de ellas pues vamos a ver que existe un gran grupo, cada uno de ellos tiene su nombre propio. También podemos hacer una clasificación en base a la capacidad que tienen de matar la bacteria. Si la mata en realidad, decimos que es un bactericida, mientras que si lo que hace es inhibir el crecimiento, decimos que es un bacteriostático. ¿Por qué es esto importante? Pues porque para los bacteriostáticos normalmente se requiere de la acción del sistema inmune para eliminar una infección. Entonces, si tuviésemos un animal que tiene una leucopenia, pues lo ideal sería usar un antimicrobiano que sea de tipo bactericida. De todas maneras, esa clasificación no es estricta, es decir, que hay algunos antimicrobianos que pueden ser bactericidas para algún tipo de bacteria y bacteriostáticos para otros. Y como veremos más adelante, por los bactericidas normalmente a concentraciones menores se comportan como bacteriostáticos. O sea que la clasificación en realidad no es estricta a la hora de catalogar uno como bactericida o bacteriostático. También podemos hablar de una clasificación en base a la eficacia que tienen in vitro, es decir, la capacidad que tienen de disminuir una carga infectante en una unidad de tiempo. Y ese también va a ser un criterio bastante importante a la hora de determinar la dosis y el intervalo a los que vamos a usarlos. Como veremos más adelante, existen antibióticos o antimicrobianos que actúan de forma tiempo dependiente, concentración dependiente y de forma mixta. Aquí tenemos un ejemplo de las penicilinas y del espectro de acción que tienen. Como ven, existen penicilinas que son de corto espectro, como son la penicilina G, la penicilina V. Por su parte, existen otras que son las de amplio espectro, como son la ampicilina o la amoxicilina. Y como ven ahí también tenemos otras que son efectivas para bacterias que pueden producir beta-lactamasas y por tanto pues destruir la molécula de las penicilinas clásicas como la amoxicilina o la ampicilina. Estamos hablando de la meticilina, la cloxacilina, la dicloxacilina. Esas son penicilinas que son resistentes a las beta-lactamasas. Y por último, en la última columna, pues tienen algunas penicilinas que son de un espectro de acción todavía más amplio y que cubren bacterias que por lo general son muy resistentes a la mayoría de antimicrobianos como son las pseudomonas. Vean que en la parte de abajo tenemos también que se pueden combinar las penicilinas clásicas como la amoxicilina y la ampicilina con moléculas como el clavulanato o el sulbactam
que lo que hacen es inhibir la enzima beta-lactamasa de las bacterias que son resistentes por penicilasa. Ese tipo de penicilinas pues se dice que están potenciadas. A continuación podemos hablar sobre la clasificación que agrupa a los antimicrobianos en familias en base a su estructura química, y aquí tenemos pues la mayoría de los nombres de las principales familias de antimicrobianos. Y como ven, actúan en sitios concretos de esa bacteria. Si hablamos de las beta-lactamasas, inhiben la síntesis de la pared celular. Este agrupa a las penicilinas, a las cefalosporinas y a las carbapeninas. Si hablamos de aquellos que actúan a nivel de la membrana celular, tenemos la polimixina como ejemplo, o la bacitracina. Después hay otro sitio concreto de acción que sería sobre los ácidos nucleicos, y ahí pues tenemos representadas las fluoroquinolonas, que es un grupo también de antimicrobianos muy amplio. El trimetoprim y las sulfonamidas, que lo que hacen es inhibir el metabolismo del ácido fólico. Y por último tenemos los que actúan a nivel de la síntesis de las proteínas, bien uniéndose a la fracción 30S del ribosoma, como es la tetraciclina y los aminoglucósidos, o a la fracción 50S del ribosoma, como es el caso del cloranfenicol o la clindamicina. Es importante decir que normalmente los sitios de acción donde actúan en esas bacterias no existen en las células mamíferas. Por tanto, la mayoría de esos antimicrobianos son poco tóxicos para nuestras células, pero siempre hay excepciones. Aquí tenemos otra diapositiva básicamente que es similar a la anterior. Como ven, están todos los sitios de acción de cada uno de los grupos principales de antimicrobianos, y a continuación pues vamos a hablar en si eran bacteriostáticos o bactericidas. ¿Cómo saber si se trata de uno u otro? Pues eso está representado en esta figura. Vea que aquí lo que hemos hecho es poner bacterias a crecer en un medio de cultivo y hemos inoculado un antimicrobiano en un momento determinado cuando estaban creciendo, y vean que si se detiene el crecimiento pues decimos que ese agente se comporta como un bacteriostático, mientras que si lo que hace es básicamente destruir esas bacterias, es decir, disminuye el número de bacterias que hay en ese medio, pues decimos que ese antimicrobiano es un bactericida. Si hablamos en general, y acuérdense que esto puede variar de una bacteria a otra, y en base a la concentración que usemos del antimicrobiano, vean que cada familia se puede considerar como un bactericida o un bacteriostático. Es importante saber si es de un tipo u otro a la hora de seleccionarlo, y a la hora sobre todo de hacer combinaciones. Como ven ahí, si usamos combinaciones, lo importante es seleccionar dos que actúen por mecanismos distintos en una bacteria. Es decir, nunca deberíamos coger dos antimicrobianos que estén dentro de la misma familia. Y verán que tradicionalmente en los libros se ha dicho que no se debería combinar un bactericida con un bacteriostático. Esto en realidad se aplica sobre todo para el primer grupo que tenemos ahí, que son los beta-lactámicos, y los beta-lactámicos en realidad no se deberían nunca combinar con ningún bacteriostático. Sí se pueden combinar con bactericidas, pero no con bacteriostáticos, como veremos a continuación, porque se pierde el efecto de los mismos. A la hora de hablar de las combinaciones, ¿cuáles son las ventajas que pueden tener? Pues vean, si el patógeno es susceptible a uno de los dos, pues obviamente el efecto es deseado, y esto pues es importante sobre todo en pacientes críticos donde peligra la vida de ese individuo, y sobre todo si no sabemos qué tipo de bacteria
está produciendo la infección. Entonces sí estaría justificado hacer una combinación de dos antimicrobianos que actúen por mecanismos distintos. También otra ventaja es que exista un efecto sinérgico entre los dos, sobre todo cuando estamos usando alguno de ellos cuya concentración está cerca de la concentración mínima inhibitoria, como veremos a continuación. Otra justificación para usar combinaciones sería prevenir la aparición de resistencia. Esto, por ejemplo, ahí les han puesto el caso del ejemplo de la eritromicina, que es un macrólido y que se combina con la rifampicina para el Rhodococcus equi en los caballos. ¿Cuáles son las desventajas de usar combinaciones? Pues como veremos a continuación, puede que haya antagonismo, sobre todo si son de la misma familia, o incluso otros distintos pero que actúan en el mismo lugar, y que se pueden producir superinfecciones cuando se crean resistencias. Aquí tenemos el ejemplo clásico de por qué no se deben de combinar las penicilinas con un bacteriostático. Es el caso de la mortalidad producida por meningitis bacteriana. Vean que el número de individuos que morían cuando se combinaba la penicilina con la clortetraciclina era mucho mayor que cuando se usaba la penicilina sola. A la hora de hablar de la eficacia, que sería otra forma de clasificar los antimicrobianos, vamos a hablar primero de dos parámetros que se usan corrientemente y que son la concentración mínima inhibitoria y la mínima bactericida. Como ven ahí, la concentración mínima inhibitoria es aquella concentración menor del antibiótico capaz de inhibir el crecimiento de 10 elevado a 5 bacterias en un mililitro de medio de cultivo después de 18 o 24 horas de incubación. Si hablamos de la bactericida, sería la concentración mínima capaz de destruir o matar el mismo número de bacterias. Esta es básicamente lo que el laboratorio nos va a hacer cuando mandamos una muestra para que nos hagan en realidad un antibiograma y nos digan pues si esa bacteria es susceptible, intermedia o resistente. Vamos a ver en esta diapositiva cómo se hace para calcular esos dos parámetros. Como ven, se ponen en tubos en medio de cultivo bacterias en los cuales se han hecho diluciones dobles de un antimicrobiano desde mayor concentración, en este caso 64, hasta una menor concentración de 0,5. Y a cada uno pues se inocula la misma cantidad de bacterias y se ponen a incubar durante 24 horas. Y como ven en el dibujo de las dos, las bacterias que han crecido solo lo han hecho en el tubo 1 y en el 0,5. Mientras que entonces el tubo 2, donde no han crecido, se consideraría como la concentración mínima inhibitoria, pero no obstante, aunque no hayan crecido, puede que estén ahí adormecidas. Es decir, se ha inhibido el crecimiento, pero no las ha matado. Entonces, lo que se hace a continuación es pasar una pequeña alícuota de cada uno de esos tubos a otro medio de cultivo, pero que ahora no tiene el antibiótico. Y de nuevo se ponen a incubar y como ven en los tubos 16, 8, 4 y 2, ahora sí hay crecimiento de bacterias. Entonces la conclusión es que la concentración mínima bactericida, es decir, la que había matado todas las bacterias, es la de 32. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de esta diapositiva? Pues como ven, un antibiótico que sea bactericida a una concentración de 32 sería bacteriostático a una concentración más baja, en este caso de 2. Por tanto, podemos decir que los antimicrobianos que son bactericidas a menor concentración se comportan como bacteriostáticos. Esto mismo que se ha hecho en un medio líquido también se puede hacer en un medio sólido, como tenemos aquí representado, que es el método de Kirby-Waber. Básicamente se mide la susceptibilidad de una bacteria en base al crecimiento en torno a ese disco que está impregnado con el
En esta diapositiva se representa cómo interpreta el laboratorio la concentración mínima inhibitoria que ha hecho in vitro. Entonces vean que ahí tenemos representados distintos antimicrobianos y la dosis corriente que se usa en perros para tratar infecciones de piel. Entonces normalmente a esa dosis vean que se va a producir una curva que sería la que tenemos ahí representada. Ahí en esa gráfica vean que está la concentración en plasma de cualquiera de esos antimicrobianos que se ha dado por alguna vía de administración que requiere una absorción, como por ejemplo la oral. Y vean que han representado en línea discontinua la concentración mínima inhibitoria. Pues bien, si el fármaco actuase de forma concentración dependiente, cuanto mayor sea la concentración que se alcance en el sitio de acción, más bacterias van a estar muriendo en una unidad de tiempo. Y por tanto la eficacia pues la vamos a medir en base al cociente entre la concentración máxima que se alcanza dividido por la concentración mínima inhibitoria. Sin embargo, si hablamos de los fármacos que actúan tiempo dependiente, da igual la concentración que se alcance mientras ésta esté por encima de la línea discontinua. Es decir, lo único que está haciendo el antimicrobiano es deteniendo el crecimiento de las bacterias y eso lo hace por encima de esa línea, pero da igual que esté mucho más arriba que esté cerquita de la línea. Entonces, para este tipo de antimicrobianos lo que interesa es que esa concentración no baje por debajo de la línea discontinua. Hay otro aspecto importante que habría que decir sobre los que actúan concentración dependiente y es que existe lo que se llama el efecto posantibiótico, es decir, que aunque baje la concentración por debajo de la MIC, durante unas cuantas horas, no importa porque en ese tiempo básicamente también detienen la proliferación de bacterias, cosa que no ocurre con los que son tiempo dependiente. Entonces, para los que son, aquí tienen cómo nos reporta el laboratorio el resultado de hacer un antibiograma. Nos va a decir si esa bacteria es susceptible, porque está inhibida a las concentraciones normales que se suelen alcanzar en los tejidos, es decir, está por encima de la MIC. Si está cerquita de la concentración mínima inhibitoria, se dice que es una bacteria con una susceptibilidad intermedia, entonces se debe de evitar si existen otros que son más efectivos. Y si está por debajo de la concentración mínima inhibitoria, pues es una cepa que no es inhibida a las concentraciones normales que se alcanzan en los tejidos. Aquí tenemos, por ejemplo, un antibiograma para distintos antibióticos. Vean que cada uno se ha impregnado el disco con una cantidad concreta del antimicrobiano y pues te reportan si es resistente, intermedio o sensible en base al halo que se forma en torno a ese disco. Aquí en esta tabla, como ven, tenemos las concentraciones mínimas inhibitorias de amoxicilinas para distintas bacterias que se muestrearon de piel de infecciones de gatos. Entonces, y vean que para la misma tipo de bacteria las concentraciones mínimas inhibitorias pueden ser muy distintas. Por ejemplo, para el Staphylococcus, de 9 casos, hubo 3 que la concentración mínima inhibitoria era de 16 microgramos por mililitro, mientras que había un caso que la concentración necesaria para matar ese estafilococo era mucho menor, de 0,06 microgramos por mililitro. En esta diapositiva se muestra cómo se calcula si un fármaco actúa de forma concentración dependiente o tiempo dependiente. Y vean que lo que se hace es lo que se llama una curva de mortalidad, en realidad de bacterias. Básicamente lo que se determina es el ritmo de destrucción de las bacterias
cuando se exponen a distintas concentraciones del fármaco. Como ven, para la tobramicina, en la gráfica número A, a medida que aumentamos la concentración desde un cuarto, 1, 4, 16 y 64, la velocidad de destrucción de las bacterias aumenta. Por contra, si vemos para la gráfica B, no hay destrucción de las bacterias, es decir, que vean que las líneas son muy horizontales, lo que indica que no hay destrucción sino inhibición del crecimiento. Y como ven, a medida que aumentamos la concentración, en realidad no existe un descenso grave o un aumento de la mortalidad de esas bacterias. Entonces decimos que ese fármaco pues se comporta en forma de tiempo dependiente. Y ahí tienen familias que se comportan de un tipo u otro. Los aminoglucósidos y las fluoroquinolonas son los clásicos que actúan de forma concentración dependiente, y los de tiempo dependiente clásicamente son las cefalosporinas, penicilinas y las tetraciclinas. Normalmente casi todos los bacteriostáticos entran dentro del grupo de los tiempo dependiente, pero vean que las penicilinas sería una excepción porque suelen ser bactericidas, mientras que los que son concentración dependiente casi todos son bactericidas, es decir, que matan las bacterias. Y vean que hay grupos como son los macrólidos que pueden encajar en uno u otro dependiendo de cuál de ellos y del tipo de bacteria. En esta gráfica viene a mostrar lo que acabo de decir anteriormente. Si hablamos de antibióticos que actúan de forma concentración dependiente, lo que vamos a usar es el cociente entre la concentración máxima sobre la MIC y no el tiempo que está por encima de la MIC para básicamente determinar la posología del antibiótico. Entonces vean que si tenemos un fármaco que actúa de forma concentración dependiente, lo que más interesa básicamente es la concentración máxima que se alcanza por encima de la MIC, porque el número de bacterias que vamos a matar va a ser mayor cuanto mayor sea ese número. Y no importa tanto el intervalo que se usen entre esas dosis, incluso se puede uno permitir el lujo de estar por debajo de la MIC varias horas entre dosis. Aquí tenemos el patrón de actividad según sea concentración dependiente. Vean que tienen efectos persistentes incluso después de haber bajado por debajo de la MIC. Ahí tenemos el grupo de antibióticos que están representados. Habíamos dicho que los aminoglucósidos y las fluoroquinolonas eran representativos. El objetivo de la terapia es que la concentración máxima esté 10 veces por encima de la MIC. Si el fármaco actúa de forma tiempo dependiente, como le ocurre a las penicilinas, cefalosporinas y algunos que tienen ahí también la eritromicina, ahí lo que interesa es que siempre estemos por encima de la concentración mínima inhibitoria. Y por último tenemos los que actúan de forma mixta. Básicamente estos actúan, si quieren, de forma tiempo dependiente, pero tienen unos efectos prolongados igual que los que actúan de forma concentración dependiente. Y vean que el parámetro que se usa para determinar la eficacia es el área bajo la curva al cabo de 24 horas sobre la concentración mínima inhibitoria. Para acabar vamos a hablar sobre principios generales que uno tendría siempre que tener en cuenta a la hora de utilizar antimicrobianos. Vamos a comenzar diciendo que lo ideal sería mantener concentraciones por encima de la concentración mínima inhibitoria en el sitio de acción durante varios días después de la remisión de los síntomas. Aunque el individuo parezca que ya se ha curado, siempre suele existir una carga de bacterias patógenas todavía bastante alta, entonces se recomienda usar durante varios días después de la cura clínica, continuar usando varios días el antimicrobiano. También se recomienda cambiar la terapia si se ve que no hay mejoría al cabo de 72 horas, porque probablemente pues ese antimicrobiano no sea el más idóneo. Vean que también se recomienda siempre hacer una limpieza
de heridas, y acuérdense que si existe materia orgánica, incluso pus, pues todo eso hay que eliminarlo porque no solo puede inactivar a los antimicrobianos, sino que impide el acceso de los mismos a través de la sangre al sitio donde está la infección. Entonces, si es una infección de piel y hay una herida, pues es crítica una buena limpieza para favorecer la acción de los antimicrobianos. Como habíamos dicho anteriormente, siempre se recomienda usar bactericidas si existe una leucopenia, porque el sistema inmune pues es importante a la hora de eliminar una infección cuando usamos bacteriostáticos. Si hablamos de los criterios en los que nos vamos a basar para seleccionar un antimicrobiano u otro, tendríamos que empezar planteándonos si en realidad es necesario usarlo, es decir, hacer un análisis de riesgos y beneficios. Este, por ejemplo, es el caso típico de una diarrea. La mayoría de las diarreas son autolimitantes, es decir, que ellas mismas pues se van a curar en varios días. Entonces, el usar un antimicrobiano, sobre todo de amplio espectro, pues siempre conlleva el riesgo de que se pueda producir una proliferación de bacterias patógenas como serían salmonelas que sean resistentes a ese antimicrobiano. Por otra parte, existe el beneficio de que a lo mejor disminuimos el tiempo en que va a durar esa diarrea. Lo ideal, desde luego, sería hacer un diagnóstico del tipo de bacteria que está produciendo esa diarrea. Por otra parte, la selección ideal se debería siempre hacer en base al cultivo y la concentración mínima inhibitoria. Y si no tenemos esos datos, pues nos podríamos basar en cuál es el microbio más probable que esté produciendo esa infección. En los apuntes o notas de clase les voy a dar un montón de tablas que en base al tejido u órgano pues te recomiendan usar un tipo de antimicrobiano u otro. Por otra parte, la selección siempre debe de tener en cuenta al paciente y las condiciones del mismo y el estado clínico en que se encuentra. Y por último, la farmacocinética. Obviamente, si el fármaco es muy bueno para esa bacteria, pero es incapaz de llegar, por ejemplo, al interior de la célula, pues no va a servir para tratar esa bacteria. Por último, otro de los criterios importantes al tener en cuenta cuando usamos un antimicrobiano es, acuérdense que si conocemos la bacteria, es mejor usar uno de corto espectro que uno de amplio espectro. Y con respecto al tema de las combinaciones de antibióticos, pues acuérdense lo que hemos dicho anteriormente. En general, la mayoría de las veces lo recomendable es usar uno solo, a menos que exista un riesgo, sobre todo para la vida del animal, en que sí estaría indicado usar dos simultáneamente, a ser posibles que tengan efecto sinérgico. Vamos a poner el caso típico de un perro con parvovirosis, donde lo que lo va a matar es obviamente una septicemia por bacterias.